Un saludo muy especial desde acá, desde Mi Sazón. Hoy tenemos una sorpresa muy agradable para ustedes porque tenemos la presencia del doctor Rafael Riza, un médico cirujano, especialista en ortomolecular, que después quiero que me hagan una aclaratoria sobre eso porque voy a quedar como un ignorante, y longevidad, especialista en salud laboral y seguridad dentro de la cocina, certificación AISA. Mira, Rafael, un placer inmenso tenerte aquí con nosotros. Imagínate tú, él, aparte de gran amigo, él es mi médico personal. Yo me he tratado con él, tuve inclusive problemas a nivel de dolores y me hizo un tratamiento donde trató en lo posible de no utilizar tanto la parte química, sino irse más a una parte natural. Y me ha ido pues de maravilla. De verdad que es un placer tenerte acá con nosotros y vamos a hablar un poquito. Primero me explicas eso sobre ortomolecular que me quedó la intriga. Sí, bueno, de antemano, pues muchísimas gracias, Chef, por tenerme aquí, por darle esa oportunidad, por ser parte de la familia Mi Sazón, que para Eres nosotros parte de nuestra familia. ha sido pues un orgullo estar con ustedes y he aprendido muchas cosas, porque se aprenden cosas que bueno, compartir con los muchachos, aprender a adornar un plato, a aprender los nutrientes que cada uno de ellos tiene y de eso se trata la nutrición ortomolecular. Cuando nosotros hablamos de nutrición, pues aclaramos que son los macro, los micronutrientes, todos los fitonutrientes o los zoonutrientes que nosotros incluimos en nuestras dietas y que van a tener una función preventiva de protección o de reestructuración de la función corporal. Pero algo muy importante cuando hablamos de ortomolecular, hablamos de un término que significa equilibrio, ortus, equilibrio. La traducción correcta es la molécula correcta, la que es lo indicado, ¿verdad? Y molécula. Por eso hablamos de que cuando hablamos de nutrición ortomolecular, hablamos de una alimentación equilibrada para el funcionamiento molecular corporal. Sin duda, al agregarle la coletilla longevidad, estamos hablando de que si nosotros tenemos una alimentación adecuada, nuestros años de vida o nuestra expectativa de vida va a ir creciendo. Entonces, la idea es tratar todo tipo de enfermedades, pero con un platillo. Excelente. Tú sabes que a mí siempre me ha llamado la atención. En una oportunidad estábamos en un evento juntos y recuerda que yo te decía que para mí el cuerpo humano es como una gran empresa, ¿no? Donde cada quien tenemos trabajadores que cumplen sus funciones. Algunos son enzimas, otros son células, otros son bacterias, pero lo cierto es que tenemos un organismo un poco, digamos, complejo, pero en los cuales estos trabajadores, cada uno de ellos cumple su función. El tema estaría en que esa parte molecular va dirigida hacia los alimentos y cómo ellos van a influir en nosotros. Exacto. Me imagino que va por allí, ¿no? Mucha gente no entiende cuál será la diferencia cuando hablamos de un macroalimento y a qué se refieren con un macroalimento. Yo creo que para un chef es importante no solamente el cocinar sabroso, sino el cuidar a su cliente, ¿no? Porque esa persona que va a un restaurante pues a comer, muchas veces nos llaman y nos dicen, ¿qué me recomiendas tú? Porque tengo tal dieta, o porque yo soy diabético, o porque yo soy hipertenso, o porque yo soy celíaco, o porque yo soy, y a veces no estamos entrenados para eso, y yo pienso que un chef está capacitado para eso. Claro. ¿Por qué? Porque a veces vamos a un doctor y a mí me ha pasado, ¿no? Pero como yo sé de cocina, no me preocupa mucho. Tú tienes problemas circulatorios. Tú no puedes comer nada verde. O tú tienes que comer algo rojo. Entonces tú dices, ok, algo rojo. Ajá, pero ¿cómo qué? No, tienes que comer tal y tal. Ahora el tema está, ¿cómo lo preparas? Entonces ahí es donde debe haber una comunicación. En Mi Sazón nos hemos caracterizado mucho en darle gran importancia a esto y hemos tenido una suerte enorme de contar con el doctor Riza,
¿Por qué? Porque dentro de esto se creó un diplomado donde le estamos enseñando a las personas a un buen comer, donde inclusive vean las diferencias de colores de los alimentos, los nutrientes y pues cómo todo esto influye en nuestro organismo. Yo quisiera que tú profundizaras un poquito sobre todo esto. Sí, fíjate que cuando nosotros desarrollamos nuestra cotidianidad en la práctica médica, nosotros, y asisto a invitaciones, siempre hablo yo de arte y ciencia. Excelente. Cuando nosotros, el médico quiere aportar un cambio en el estilo de vida, en este caso un elemento del estilo de vida, que es la forma como yo me alimento, hacemos lo que tú acabas de decir. Comenzamos a decirle, debes comer alimentos rojos, debes disminuir el alimento verde, o debes disminuir los azúcares y debes subir las proteínas. Entonces muchas veces el paciente que está acá se queda como, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo es esto? ¿Cómo yo voy a interpretar lo que el doctor me está comentando? Y aparte tengo un tratamiento de tratamiento suplementario con agentes químicos o con agentes vitamínicos, pero que de una forma u otra te están llevando a que el entendimiento es un poco dificultoso. Hay otros médicos que estiran, no, mira, vete al nutricionista y el nutricionista también te da una serie de orientaciones. Lo que nosotros partimos de nuestro principio es que no existe debemos aplicar primero que todo el principio de individualidad bioquímica. Cada persona es diferente en sus capacidades, en sus capacidades metabólicas, en sus capacidades físicas, en sus capacidades energéticas. Es decir, que no todos los alimentos, ¿verdad? O no todo plan alimentario va a ser efectivo para uno o para otra persona. Quiere decir que unas cosas son buenas para una, pero otras cosas son malas para otra. O sea, quiere decir que cada persona estaríamos hablando de algo individual. Personal. Entonces, el primer principio de nosotros es individualizar desde el punto de vista bioquímico. Pero el segundo elemento es equilibrar la alimentación. Es correcto. Entonces, cuando nosotros hablamos de equilibrar, o generalmente pongo una dieta, las dietas son restrictivas. Y generalmente la tendencia de nuestro criterio no es restricción. O sea, que tú no estás de acuerdo con eso de que todo tiene que ser restringirse la cosa o crear un balance. Es un balance, por eso nos llamamos equilibrio. Excelente. Por eso es orto, equilibrio. O sea, yo tengo que equilibrar. ¿Por qué? Porque cada uno de los nutrientes, sea macro, sea micro, sea elementos traza, sea vitaminas, o sean fibras digestivas, cada una de ellas tiene una función. Y en el momento que yo dejo de suministrarla, yo puedo estar causando un segundo problema. Ahora, eso es una buena noticia para quienes nos están viendo, porque una de las cosas que más nos mortifica a nosotros cuando vamos a un médico es que vemos al médico como alguien que nos va a colocar unas normas de alimentación o nos va a presionar para que nosotros no hagamos esto, hagamos aquello. Pero contigo veo algo distinto, veo es una solución más de equilibrio. No es que dejaría de comer las cosas, pero aprender a comer, lo veo desde ese punto de vista. Es importante aprender a comer. Y otro elemento importante y algo que no debemos ver es que la medicina es multidisciplinaria. Nosotros los médicos no podemos trabajar aislados. Ese es un gran problema. Nosotros tenemos que tener un nutricionista, tenemos que tener un psicólogo, tenemos que tener médicos de otras disciplinas, ¿ok? Para poder nosotros ofrecerle al trabajador, o a la persona, o al trabajador en este caso, claro, o al paciente, se me salió la preocupación. Por eso el nombre del trabajo. Y sin embargo, fíjate lo importante que es. Una persona que tenga oficios del hogar, una persona que tenga oficios como estibador, levantar carga y transportar carga, y una persona que está en la oficina. Son alimentaciones totalmente distintas. ¿Okay? Entonces, la idea es poder nosotros los médicos expresarlo. Más aún cuando ya dejamos de ser un médico del trabajo, ahora pasamos a ser el médico nutricionista o el internista, donde vemos que existen múltiples patologías. Paciente diabético, restricción de los azúcares. Pero ¿qué azúcares yo voy a restringir? Eso es correcto. Porque hay azúcares que tienen
distinta, y eso lo hablamos mucho en el diplomado de alimentación sala, que tienen alto índice glucémico y alto índice insulínico. Sobre todo esos azúcares refinados, esos azúcares que tienen un trato, digamos, químico, un proceso distinto, más que los naturales. Exacto, cuando nosotros hablamos de nutrientes procesados, cuando hay un procesamiento, bien sea de conservación o bien sea de combinación, nuestro organismo no está diseñado, su capacidad digestiva, su capacidad de fragmentación, no está diseñado para ese tipo de azúcares. Entonces la digestión es incompleta. Esa digestión incompleta va a hacer que se absorban azúcares no adecuados o de difícil metabolismo en el organismo, y automáticamente pasa como un elemento tóxico o como un elemento desecho. Debería ser eliminado, o lo elimino por las heces o por la orina, por el sudor, pero como es tanto el bombardeo que tengo, estos tres elementos están bloqueados en mi cuerpo. Entonces comienzan a aparecer intoxicaciones hepáticas, ¿verdad? Empezamos a tener problemas de estreñimiento, empezamos a tener problemas renales, cálculos renales, que generalmente nos está afectando la maquinaria, como yo te decía, que somos una gran empresa, entonces ciertas maquinarias nos están haciendo más bien un daño. Quiere decir que en vez de ser combustible, más bien está como poniendo a trabajar el doble esa maquinaria, ¿no? Y no con el combustible adecuado. Porque tú me dices, yo tengo una empresa que se llama Cuerpo Humano, y a esa empresa le voy a dar una materia prima, porque el elemento final del proceso de trabajo, vamos a combinar las dos, o el metabolismo corporal, es producir energía, producir ATP de buena calidad, y para eso tengo una serie de ciclos metabólicos que me van a llevar a que ese mecanismo se cumpla. Cuando yo le doy a ellos una materia prima, un sustrato o un alimento no adecuado, toda esa cascada de reacciones químicas no se van a dar en forma adecuada. Y ahí es donde vienen los procesos. Primer proceso, una enfermedad puede ser un daño en la función del órgano sin daño de la estructura. Es decir, yo sí tengo una diabetes, pero la diabetes va asociada a un hiperinsulinismo. Entonces comienza ahora, ¿qué está afectando? ¿Estoy afectando en la función del órgano o la estructura del órgano? No, mira, es que yo tengo problemas de hiperinsulinismo porque tengo una insulinoma, tengo lesiones o crecimientos anómalos de la célula. Entonces ya tengo alteración de la función y tengo alteración de la estructura. Es correcto. ¿Ves? Entonces esos son elementos claves para yo poder... Generalmente, la mayoría de las enfermedades son funcionales, no son de estructura. La estructura puede estar en el orden de un 3 o un 4% del total de las enfermedades, y eso es lo que se llama enfermedades crónicas degenerativas. Eso es correcto. Pero el problema es que las enfermedades... Está ocasionando un daño en el órgano. Exacto. Pero las enfermedades crónicas degenerativas por alteración de funciones representan el 60% de las muertes mundiales. Y esa se puede manejar a través de ¿qué? De los alimentos. Exactamente. Primer elemento es prevención. Entonces yo tengo que cambiar mi estilo de vida, y cuando yo cambio mi estilo de vida, estamos hablando de alimentación, estamos hablando de ocupación, estamos hablando de cuidado personal. Cuando hablamos de cuidado personal, no solamente la higiene, sino la actividad física, el sedentarismo. Mira, esa parte personal, menos mal que le haces mucho hincapié, porque lamentablemente aquí las personas son, como dicen en Venezuela, un poco fregadas. Ahí me dicen que yo soy diabético. Pues yo condeno a todas las personas que tengan a mi alrededor. Entonces tú empiezas a ver a padres que yo no puedo comer tal cuestión, mi hijo tampoco va a comer eso. Yo a mí ya proteínas me las limitaron, pues yo limito a mi hijo las proteínas, yo le limito las grasas, yo le limito los azúcares, le voy a limitar también la sal. Pero ya va, eres tú, no son las personas que están a tu alrededor, porque ese niño tiene un plan de crecimiento, él está más bien estructurándose en base a la alimentación, y en base a su alimentación es que está creando pues defensa, está creando una cantidad de cosas dentro de su gran empresa. Entonces el tema no es sino personal. Claro, por eso hablamos de individualidad. Exactamente. Entonces tenemos que individualizar el caso. Es importantísimo. Ahí donde tienen que las personas poner atención. Exactamente. Entonces, bueno, papá diabético, hijo diabético, papá diabético, riesgo, probabilidad, porcentaje. Posiblemente tu hijo pueda tener el gen. Ahora bien,
ese gen No tiene una abusen, característica. no abusen, pero no es que no deban comerlo, porque tu organismo también lo va a necesitar. Los azúcares son para obtener energía. Entonces la persona, si no tiene energía a través de los carbohidratos y a través de las grasas, pues ese niño las necesita. El hecho que ya mi mecanismo está pues un poco más cansado, no significa que yo voy a sacrificar el del niño también. Claro, por eso te comentaba que es importantísimo para nosotros que la alimentación acorde a la edad, ese otro elemento, individualizo de acuerdo a la edad, individualizo de acuerdo a tu patología. Ahora bien, en la parte de diabetes, hipertensión arterial, enfermedades neoplásicas tipo cáncer, que pueden tener digamos, una posibilidad de transmisión genética, existe otro elemento que es el agravante de la condición genética, que es la condición epigenética. Y la condición epigenética va a depender del medio ambiente. ¿Cuántas horas duermo? ¿Qué predomina en mi alimentación? Consumo alcohol, consumo de cigarrillos, sedentarismo, condiciones, niveles de estrés, hacer el trabajo que yo quiero hacer, ¿verdad? Que ¿Cuál todo sería ese eso, trabajo? me refiero a la parte, el que yo quiero hacer. Ajá. Bueno, desde el punto de vista... Hacia un paciente, hacia un porque yo paciente. veo que tú eres un doctor distinto a los demás. Vale, mira, vamos a estar claros. Yo he pasado, ustedes ni se imaginan la cantidad de doctores por lo que ya he pasado. Y aparte de eso, grandes amigos médicos, ¿no? Pero tú eres un caso que fue un caso totalmente distinto. Sí. Porque yo cuando empecé a verme con el doctor, pues yo no me sentí ni limitado, ni me sentí más enfermo, ni era un optimismo, todo no te preocupes, esto lo solucionamos con esto, vamos a buscar esta alimentación, esta cuestión. Déjeme decir, a lo mejor están viéndome gordito, pero es que mi tema es de tiroides. De tiroides. Entonces no es un tema de que yo por comida, sino un problema de tiroides. Pero lo cierto es que tu mensaje es un mensaje distinto. Sí, porque ¿qué pasa? Uno no le puede... los maestros vamos a hablar de los pénsul de capacitación, generalmente nos llevan a un criterio de curación. Es decir, paciente está enfermo, me duele la cabeza, tómate una pastilla para el dolor de cabeza. Tengo vómito, tómate la pastilla para esto. Tengo diarrea, tómate para parar la diarrea. Y a medida que el tiempo ha ido avanzando, nos hemos dado cuenta que es que la pastillita del dolor de cabeza sí pues te puede resolver el problema del momento, más no el origen. Pero a lo mejor te soluciona algo, pero te está empeorando. O te empeora, porque nosotros hace poco tuve un caso de un paciente que venimos tratando por una enfermedad neoplásica gastrointestinal, donde no se le daba mayores esperanzas. El señor tiene 3 años trabajando, señor de 79 años de edad, tenemos 3 años trabajando con nutrición molecular y su expectativa de vida pues, mejoró y su calidad de vida también. ¿Qué pasa? Que el paciente tiene un dolor de espalda, él decide, conjuntamente, prácticamente decide tomar diclofenac sódico cada 4 horas, cada 5 horas, porque el dolor es muy intenso, y resulta que reagudiza un sangrado. Claro, inmediatamente te ataca la vía digestiva. Entonces, ataca la vía digestiva, y pues todo el mundo se reagudizó el problema, van al gastroenterólogo conjuntamente conmigo a hacer, no, mire, vamos a hacer, porque lo más seguro es que esto se reagudizó. Y la sorpresa es que cuando se hace la endoscopia, pues no había una reagudización del CA o de la estructura, la enfermedad neoplásica gastrointestinal, sino simplemente había una gastritis erosiva. Es correcto. Que cambiando algunos hábitos alimentarios y agregando un protector gástrico que pudiese ser natural o puede ser de origen sintético, el paciente prácticamente recupera su salud. Entonces, esa es la visión. La visión que hace ortomedicina es una visión preventiva, es una visión de que mi cuerpo, esa empresa, si yo la gerencio, si yo verifico los indicadores de gestión corporales, si yo aporto elementos de calidad desde el punto de vista nutricional, desde el punto de vista de estilo de vida, desde el punto de vista de hábitos personales, entonces mi cuerpo va a trabajar totalmente distinto y mi adaptabilidad y mi capacidad física ante los eventos extremos, va a ser mucho mejor. Es decir, no es igual una persona, ejemplo, paciente época COVID,
No queremos decir que los pacientes que estaban bajo los criterios de nutrición molecular no sufrieron de COVID, sí. Y algunos de ellos fallecieron, pero porque su parte inmunológica, que es la parte que tú atacas, que es la parte inmunológica. Dos elementos que la persona tenga protección hacia las enfermedades. Dos elementos importantes en epidemia de COVID. Uno, capacidad de adaptabilidad ante un agente agresor nuevo. Y generalmente, ¿con qué se trataban estas personas? Con vitamina D, con vitamina C, con ácido fólico. Esas fueron las primeras medidas que se hacían, era con suplementación.